Hola, ¿cómo andás? Bienvenido de nuevo. Para la gente que no sabe, yo hice una entrevista anterior que nunca subí porque soy el peor youtuber de la tierra. Y... Pero bueno, estamos acá de nuevo y me gustaría hablar de algo que tiene un montón de estigma, sobre todo en los países socialistas, que es el tema de los paraísos fiscales. Y justo que es una coincidencia, vos escribiste un libro sobre eso, ¿no es cierto? En realidad escribí porque quería buscar una excusa para hablar contigo y que sí me pongas el video, Claro, digamos. exacto. O sea, porque es buena esa. ¿Sabés cuando me empecé a dar cuenta en tu tercer libro por qué Tipito no sube mis videos? Ese fue la que dije, chao, esta es la que va, boludo. No, totalmente. Si Y yo Tipito está enojado, dije, yo estoy furioso. y ahí jugué como un chicken game. Dije, bueno, a ver, voy a esperar 2 libros más a ver qué pasa. Pero ahí como, nada, me salió mal y es como dice, me hice el lindo con la mina que estaba buena y no me volvió a llamar, así que bueno, está bien. Hagamos Ven damage igual, control. dale. Damage control, muchachos. Hasta llamemos nosotros. Pero, así que nada, tenés un nuevo libro. ¿Me contás de qué trata? Si puede ser desde el párrafo 3 de la página 35. Es tu libro, si no sabes Para vos. vos te pensás que yo no sé ni de qué trata. ¿Sabes que los libros es mucho como un embarazo, en serio? O sea, vos estás 9 meses preocupado, después lo lanzaste al mercado y ya te olvidaste, digamos. Ya está, listo. Ahora Sí. que lo quede de naturaleza, Viste digamos. que pasa como cuando querés comprar un reloj. Por 2 semanas sos experto en relojes. Podés responder todas las preguntas que hay que hay para hacer sobre un reloj. Lo compraste y nada. Tuviste un accidente y amnesia. Es Y ahora automático. tendría que, aparte digo, no me acuerdo el índice de memoria, obviamente. Ah, no. Y me pedí 3, 4 libros y ya los regalé, porque así soy generoso con el mundo. No, a ver, la verdad es que el objetivo del libro fue darle a la gente información básica sobre el tema impositivo para que pueda de alguna manera entender lo que está pasando. Porque hasta ahora vos tenés como una guerra muy despareja, donde el Estado monopoliza el conocimiento, ve lo que te quiere contar, monopoliza además las leyes, o sea, es el único que puede determinar impuestos o no, y además encima monopoliza la justicia, con lo cual decide, y el pobre contribuyente o pagador de impuestos, como gusta llamarlo a mí, está en pelotas. Sí. Piensa que siempre existió el impuesto a las ganancias, que siempre existió el IVA, que todos los países cobran impuesto a la riqueza, que todo es igual y que los malos son los paraísos fiscales. Esa la vos parás a un tachero en la calle y te dice, no, Argentina tiene menos presión fiscal que Suecia, y tenemos que agrandar el Estado, y los paraísos fiscales son todos narcotraficantes, lavadores de plata, y los impuestos no se pueden ni tocar. Entonces yo en el libro planteo justamente, eh, cuento cómo surge el impuesto a la renta a nivel mundial, cuento que si vos te vas para atrás 150 años no existía en ningún país del mundo, estamos en un impuesto relativamente nuevo, cuento que no todos los países lo tienen, muchos países justamente los países fiscales que no tienen en general impuesto a las ganancias, cuento por qué al principio la gente se oponía a este impuesto, que curiosamente no era tanto porque consideraba que no había que pagar impuestos, por hecho pagaban impuestos a otras cosas más ridículas, el impuesto a las barbas, el impuesto a las ventanas, un montón de cosas, pero les parecía, me sitúo en Inglaterra, Reino Unido en 1841-40, y a la gente de ahí les parecía que no, que el Estado no tenía por qué saber cuánto ganaban. Por eso no querían pagar impuestos a las ganancias. Fíjate cómo defendían su privacidad. Y ahora tenemos nosotros aplicaciones de cuidar que te dicen hasta con qué perro estuviste hace 3 semanas. Entonces, la privacidad es un tema muy importante también. Entonces, yo con el libro estoy dando herramientas en un lenguaje muy común, al común de la gente, para que entienda que la presión fiscal que hay hoy en Latinoamérica en general, en Argentina en particular, pero en Latinoamérica en general, en México, en España inclusive, y en muchos países de la región, hay una presión fiscal récord, hay un acoso fiscal al contribuyente, hay mucho lo que yo llamo un síndrome de Estocolmo fiscal en el pagador de impuestos, te lo justifican los impuestos. Y la verdad que hay que empezar a pensar esto al revés, no es el Estado decidiendo cuánta plata necesita, es como que empezó todo, que es el contribuyente, el pagador de impuestos, el individuo, diciendo, bueno, yo este 80% de lo que gano me lo quedo para mí y el 20% colaboro para que la cosa común, la red pública, digamos, la cosa de todos, se banque, evidentemente. Pero hoy pareciera que le dimos vida a una cosa al Estado, que digamos, es gigantesco, este elefante, que el Estado decide cuánto es lo que uno le queda después de pagar impuestos. Entonces, está todo muy tergiversado y el libro pasa un poco a explicar eso, y justamente hablamos de paraísos fiscales, porque los paraísos fiscales en realidad, ¿qué pasa en el paraíso fiscal? El paraíso fiscal, como le da una puerta de salida al pagador de impuestos, hace que los impuestos en los países con voracidad fiscal alta, o países de alta tributación, no puedan
subir mucho más allá de un punto, porque a cierto punto el contribuyente se va. Claro. Entonces, el paraíso fiscal le pone un límite al precio de los impuestos. Y eso es lo que al Estado no le gusta, la OCDE no le gusta, los países... Entonces, pero esto es como todo, la competencia en cualquier lugar, no solamente en el tema tributario, Sí, es buena. Sí, además y al que pierde nunca le gusta. Sí, es normal, digamos. A ver, yo siempre lo pongo un ejemplo, si querés pasarlo a un tema deportivo. Poné la típica disputa entre Maradona y Messi, ¿ok? Y no hablemos de la cosa extrafutbolística, fijémonos simplemente en el tema deportivo. Una de las razones por las cuales Messi ganó mucho más títulos, salvo la Copa del Mundo, pero eso es otro tema, que Maradona, es porque lo tuvo Ronaldo compitiendo cabeza a cabeza. Claro. Pasarlo al tenis, Federer jamás hubiera ganado Roland Garros si no fuera porque Nadal ganó Wimbledon el año anterior. Entonces, la competencia es buena en todos lados. Entonces, ¿por qué es mala en materia impositiva? De hecho, no es mala. Digamos, simplemente que los estados de tributación no quieren competir. ¿Por qué no quieren competir? Porque pierden. Sí. Ese es un poco el tema con los paraísos fiscales. Entonces, es bueno que la gente entienda que mismo Panama Papers. Panama Papers, ¿qué fue? Fue un robo de información de una firma muy grande con oficinas en cientos de países que determinó que se supieran las actividades de más de 200.000 compañías y eso terminó solamente con 1 o 2% de esas compañías en un juicio. Es decir, más allá de los nombres rimbombantes que salieron, lo que demostró Panama Papers es que el 98% de las sociedades offshore se usan para el bien y no para el mal. Pero son cosas que la gente no asocia, digamos, en algún punto, y el libro tiende un poco a desmitificar eso. Bueno, porque hay una inmoralidad de la riqueza. O sea, Ese es el punto principal. De hecho, yo cito un par de fallos de la Corte Suprema de Estados Unidos cuando analizan el primer fallo que declara inconstitucional el impuesto a la renta cuando recién se puso en Estados Unidos, que después tuvo que pasar una reforma constitucional para aprobarse. En 1913 se terminó aprobando. De los 45 presidentes americanos, hubieron 15 que no pudieron tener recursos del impuesto a ganancias, tuvieron recursos de otros lugares. Y en los fallos, ahí yo cito varios párrafos donde justamente hablan de la grieta entre ricos y pobres, en la envidia. Esto que Piketty saca a relucir todo el tiempo, habla de cosas muy simpáticas como el ingreso universal, como el impuesto a las megafortunas, todo el tipo de cuestiones. Y te demuestra, el libro también otro capítulo habla de impuesto a los bienes personales. En Latinoamérica hay solo 3 países que tienen bienes personales, de impuesto a bienes personales, con otro nombre si querés, pero Argentina, Uruguay y Colombia. En Europa solamente Italia, España, algunas comunidades, no todas, y en cierta medida Holanda. Después de algunos países el impuesto al fallecimiento, digamos, pero lo mínimo no importa, en cualquier país desarrollado, son de 1 millón de euros, 1.300.000 euros. Eso te iba a preguntar. Un modelo bueno sería de que hasta cierto punto vos no pagues impuestos en base a tu producción, o sea que el pobre, digamos, no pague impuestos. Mira, el sistema bueno para mí, digamos, el sistema bueno para mí es un impuesto a las ganancias, impuesto a los bienes personales o patrimonio bajos, y con el mismo bracket para todos. Es decir, que el rico pague más porque tiene más y gana más, no porque el porcentaje que paga es más grande. Hay pocos países que lo tienen, Australia es uno, Paraguay, graciosamente, es otro que tiene solamente 2 brackets, cuando Estados Unidos tiene 7. Yo creo que un sistema justo, entre comillas, porque yo siempre hablo de que impuestos es un tema legal, no es un tema de justicia, ni de ética, ni de patriotismo, pero digo, un tema, entre comillas, más justo sería que todos paguen lo mismo, porcentualmente, con un mínimo no imponible, por supuesto que tienes que tener una vida razonable. Claro, debajo de $1.000 no pagas impuestos, cosa de que... Es que así, de vuelta, así surgió. Todas las discusiones parlamentarias, a las que también me refiero al libro, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, los 2 primeros países del mundo que aprueban este impuesto, siempre se preocupan primero por ver cuánto es el mínimo que la gente necesita. Y después de ahí, cuánto se puede pagar. Y por supuesto que empezaron con 1, 2, 3, 7%. Después llegó a cualquier cantidad, pero empezó bajito. Y por otro lado, el sistema, digamos, que yo creo que es ideal, digamos, no puede cobrar impuestos sobre inversión y ahorro, porque es lo que mueve la economía justamente. El impuesto debería estar en el consumo, que por otro lado el consumo es el único momento donde vos expresás realmente capacidad contributiva. Es decir, vos ganas 100 pesos, yo gano 100 pesos, pero si yo tengo una situación vital que me exige gastar 80 y vos gastás 20, por las razones que sean, claro, tu capacidad contributiva es más grande. ¿Y cuándo expresamos capacidad contributiva? Cuando vamos a comprar cosas. O sea que solamente se tribute el movimiento, la acción, y no se tribute la inacción y la pasividad, porque es cierto, si vos tenés cosas, no significa que estás produciendo, solamente tenés cosas.
puede estar lleno de pasivos. Entonces que te claven un impuesto por tener pasivos te está matando. Ahora, si vos estás generando, bueno, es mucho más, no, yo no estoy de acuerdo con nada, pero es mucho más racional que hacer impuestos a la persona que está sentada no haciendo nada. Es medio loco. Pero aparte de otra cosa, los impuestos en general tienen que ver con incentivos, digamos. O sea, a ver, inicialmente el impuesto se creó para bancar la estructura del Estado como si fueran las expensas de un edificio, los gastos comunes. Y así debería funcionar. Pero en algún momento se perdió esto y empezaron a mezclar ideología con impuestos, lo cual fue un error para los pagadores de impuestos y un acierto para los estados, porque pudieron manipular mucho más el tema. O sea, ustedes dicen, porque vos no pagás impuestos, los jubilados se mueren de hambre, y vos decís, puta, tengo que pagar impuestos porque pobre jubilado. No es así, digamos, no es así. No hay relación, digamos, entre una cosa y la otra. Ahora, si yo quisiera incentivar, suponete que yo digo, está bien, el sistema tributario me tiene que servir para bancar los gastos de Estado y además para incentivar conductas que para el Estado sean productivas, sean buenas, sean positivas. Entonces, ¿qué debería incentivar? De vuelta, el ahorro y la inversión, no el consumo. Claro. Digamos. Entonces, ¿cómo puedo como Estado incentivar ahorro e inversión? Decirle a la gente, mire, lo que usted tiene guardado, no le voy a cobrar impuestos, o le cobro impuestos muy bajitos. Lo que usted reinvierte en su compañía, menos todavía. Usted no paga ganancias hasta que saque la plata de la compañía. Si usted la está reinvirtiendo, reinvierta tranquilo. Que es el sistema de Estonia, de Georgia, de todos los países bálticos, que funcionan muy bien. Ahora, usted quiere consumir, entre comillas, usted le sobró y está gastando, bueno, él le cobra impuestos. Digamos. Porque usted ya decidió que le está sobrando. Eso es conceptual. Después podemos entrar a cada país y ver cada cosa. Pero un sistema debería basarse más o menos en eso. Y los países que lo hacen más o menos así, funcionan bien. Sí, porque no es un palo en la rueda al que está creciendo. Aparte, el que está creciendo es que pueda generar muchos puestos de trabajo. Entonces va a generar muchos planes menos para el país y mucho menos gasto social para el país. Con lo cual, para el país es como que los padres que crían a sus hijos para que salgan y produzcan, o los padres que crían a sus hijos para que queden toda la vida dentro de la casa. ¿Qué es más productivo? O sea, lo bueno sería que el Estado fomente que la gente consiga laburo, que crezca, que invierta, que reinvierta, y entonces el seguro de desempleo va a ser mucho menos casos, mucha menos plata, mucho menos tiempo, y va a tener mucho menos gastos. Históricamente, bueno, me interesa mucho el inicio del impuesto a la riqueza desde lo histórico, y también me interesa mucho saber si los que iniciaron el impuesto, bueno, nombraste Estados Unidos e ¿Inglaterra no lo tiene más o sí? No, a ver, no, yo estoy hablando del impuesto a las ganancias, lo tienen los dos, digamos, lo que pasa es que lo tienen en cifras más razonables, digamos. El impuesto a las ganancias, a las rentas, en el Reino Unido reemplazó el impuesto a las ventanas, que era un impuesto que existía en esa época. No. A ver, el impuesto a la propiedad está calculado por la cantidad de ventanas que tiene un edificio, entonces la ventana había un mínimo no imponible de 10 ventanas. La gente que hacía tapeaba las ventanas. Eso te iba a decir. Obvio. Era obvio. Sí, obvio. Era evidente. Es la primera forma. No, es muy divertido. Yo un día escribí un libro sobre arquitectura impositiva, digamos. A ver, y esto va para un montón de cosas. No, te cagas de risa de hablar en serio, te cagas. A ver, el primer caso es las ventanas. ¿Ok? Las ventanas, la gente lo que hacía, tapiaba las ventanas. Después se morían de peste bubónica porque no había para respirar, pero no importa. Si vos vas a Francia y ves las famosas guardillas románticas en el último piso, ¿viste? Los edificios como el Correo Nacional, digamos. Sí. Bueno, ese edificio fue construido así, no para albergar al amante francés de alguien, sino porque el impuesto a la propiedad inmueble en Francia se calculaba por la cantidad de pisos que había bajo la línea del techo. Entonces, ese último piso era como un piso tax-free, digamos. Y así te puedo hablar, a ver, puedo ver fotos de Vietnam con edificios con el frente así chiquitito y bien largo. ¿Por qué? Porque el impuesto a la propiedad inmueble era sobre el ancho del frente. Claro. En Bolivia hay ciudades enteras donde las casas no tienen la pintura final porque te cobran impuesto por el final de obra. Entonces están siempre en obra, nunca se terminaron. En Brasil hay iglesias que le falta una cúpula por lo mismo. Hay un montón de situaciones donde uno construye determinada cosa para evitar el hecho imponible, digamos. Que eso no es evasión, es planificación tributaria, digamos. Pero que además... En forma embrionaria, digamos. Pero es que claro, es que algunos impuestos son rozando lo cómico. A ver, ahora sale el impuesto a los influencers y cualquier cosa que yo quiera vender en mi canal... Sí, vengan. Como que fuera uno. Vengan. Pero ahí cualquier cosa que yo quiera vender en mi canal de publicidad y todo lo demás, tengo que presentar un estudio científico demostrando todas las verdades objetivas que diga sobre el producto antes de que las diga, porque esto es buenísimo. Pero yo me reía, porque yo decía, ¿y qué pasa si yo agarro y digo, a ver, este ratoncito
quiero que lo compren porque para mí es bonito, porque me hace acordar a los gatos, y los gatos me gustan, y me gustan porque me hacen acordar a los leones que son lindos. Y escribo un ensayo de 14 páginas de eso y se los mando, ¿viste? Bueno, seguro que tenés uno escrito en el CONICET. Sí, tal cual. Alguien hizo el estudio contemporáneo neoliberal de los ratoncitos y su impacto en la sociedad. Yo quería vender esta gorra de Make Taxation Tax Again, pero no la voy a vender porque no quiero que te caguen a vos con impuestos. No, al contrario, porque vos tendrías el problema, no yo. Ah, pero yo no vivo en un país donde se cobra Cagaste. impuestos. No, vos sabés que eso es lo gracioso. Vos sabés que en la ley dice algo muy extraño, que es que si el objeto se vende acá, pero vos estás en otro lado, quieren como encontrar la forma creativa de tributarte. Yo te recomiendo que lo leas. Bueno, yo te digo una cosa, te voy a decir dos cosas, ya que estamos hablando del libro. En el último capítulo de mi segundo libro, hablamos de el impuesto digital, por ejemplo, el impuesto a los robots y otros impuestos de criptomoneda y demás que están muy en boga ahora. No llegué al influencer porque se publicó un par de semanas antes del mes, pero el próximo lo meto. Pero el primer libro, que se llama Cómo protegen sus activos los más ricos, es un libro más de planificación patrimonial que de impuestos, el último capítulo de Chapa se llama Los 10 impuestos más ricos de la historia. Y ahí tenemos impuestos, por ejemplo, el de las ventanas, el de las barbas, el del jabón facial, los sombreros, los pedos de vaca, los pedos, flatulencias de vaca. ¿Cómo? Pero ¿cómo lo calculaban por vaca en un promedio, digamos? Es un impuesto que existe en países muy desarrollados. No, yo no quiero ser el perito que se encargue de venir y decir, bueno, a ver, pará. No, es 6. Anotale 6. Aurora 6. Es complicado, pero ¿sabes qué pasa? Que nos tienen tan confundidos. Mirá que yo me dedico al tema de impuestos hace 20 años. Y lucho por impuestos razonables hace 20 años, desde todo punto de vista. Siempre estuve en minoría, ahora por eso hay gente que está hablando un poco más y está muy bueno. Pero incluso gente que sabe, como yo, digamos, sin falsa modestia, digamos, cuando vos lees el libro, por ejemplo, el capítulo 10 impuestos más ridículos, que yo lo puse ahí, cuando estaba por terminar ese capítulo, dije, bueno, qué suerte que ahora este tipo de impuestos no existe más. Y, no, pero, ¿sabés? Obviamente no puse la frase por suerte, porque había quedado muy ridícula, porque el punto es, vos te pones contento con más impuesto al jabón facial, pero vos tenés el IVA, que antes no existía, y ahora es al jabón facial, papel higiénico, de cualquier porquería que compres. Entonces, te confunden los estados con esto. El Estado argentino con 170 impuestos te confunde, te ganan por confusión. Y de vuelta, ese es el objetivo principal de este segundo libro, que la gente entienda que hay otro modelo de país posible en materia tributaria. Nada más que eso. ¿Vos creés que, al principio lo decías que estaba bueno que los paraísos fiscales tienden a ponerle un cepo de cuánto pueden llegar a subir los otros países con tributo, porque si no se van a los paraísos fiscales, o sale Estonia a hacerte un ciudadano digital y te la pone, o cosas por el estilo que vos decís, wow, nuevas formas de ponerle el palo a la rueda a los países que tributan mucho. ¿Vos cómo lo ves? ¿Hay una tendencia hacia la no tributación a nivel mundial o hay una tendencia hacia la tributación? Mira, es interesante la pregunta, la verdad, porque hay como periodos. El mundo se iba conduciendo hacia un lugar donde mucha gente pensaba, me incluyo, que la OCDE en un momento iba a recomendar una tasa global de impuestos a las ganancias, donde mira, vos tenés que cobrar 25%, 30% y se acabó el tema, mínimo. Había mucho consenso en eso. Y la verdad que íbamos hacia ahí. De pronto vino Trump, y no quiero entrar a hablar de Trump porque es todo un tema, digamos, y tiene cosas maravillosas y cosas que son pésimas, pero digo, y no vamos a hablar de todo esto, pero la realidad es que pateó el tablero tributario con su reforma tributaria. Porque después de eso, muchos países, Alemania, China, Hungría, Francia, empezaron a bajar impuestos. Francia. Francia. Se empezó a hacer una competencia fiscal que tiene Argentina de los pocos países que ha subido impuestos en este último periodo. Ahora, el mundo venía hacia una subida de impuestos hace 5 o 6 años, empezó una baja, la verdad que muy buena, muy positiva, en muchos países empezando a competir y demás. El último caso es el de Uruguay, si querés. Pero ahora con la pandemia, claro, ya los países agarraron y dijeron, bueno, listo, chao, ahora vamos a volver a subir. Y yo vengo advirtiendo, y ya empezó a pasar, digamos. Yo creo que a partir de los próximos años de mucha subida de impuestos, con lo cual yo lo que anticipo es mucha guerra, digamos, de prensa contra los paraísos fiscales, muchos ataques a los ricos y a la riqueza, mucha envidia,
muchos Soros, mucho Piketty, mucho ese tipo de cuestiones, y lo veo mal. La verdad que yo estoy preocupado por los próximos 4 o 5 años en cuanto a libertades individuales en general y en cuanto a impuestos, porque estamos con estados mucho más grandes y la pandemia les vino espectacular a todos. Algunos más que a otros, pero les vino muy bien absolutamente a todos los países. Claro, no lo había notado lo que vos decís, pero si hago memoria para atrás, que justo el último video que hice fue de planes sociales, cuando tuve que buscar lo de la renta universal, que es una discusión que se está dando en todos los países, sobre todo si son socialistas, pero lo que me di cuenta es que, claro, tenías razón, hay un gap entre el 2012 a ahora de videos de la renta universal en YouTube. Los videos, obviamente, nacen por dos razones. O alguien pone guita o es un tema que se está hablando mucho. Es raro que nazca un video de la nada. Por lo tanto, en el 2012 se ve que se hablaba mucho. Vacío, COVID-19, pum, de vuelta al tema. Sí, sí, ni hablar si pierde Trump. Yo creo que si pierde Trump se va a acelerar todo mucho. Bueno, yo tengo esa cosa de que cada vez que veo, no quiero entrar mucho en el tema tampoco, pero cada vez que veo que aumenta la mentalidad progre, también veo que aumenta lo reacio hacia eso y el hartazgo de la gente. Y en eso Trump ha logrado meterse ideológicamente en apareciera lo antiprogre. Entonces yo creo que... No, es cierto, pero la verdad que acá las cosas están tan complicadas. El COVID está subiendo de vuelta. Ya Trump inclusive está recomendando usar máscara, cosa que se había, había evitado hacerlo mucho tiempo. Yo creo que las elecciones acá están muy abiertas hoy por hoy. Creo que Biden no tiene esos 15 puntos de ventaja que dicen para nada, y creo que los debates Trump se va a acercar mucho o lo va a superar. No sé, digamos, si vos me decís apostar, prefiero no apostar, no tengo ni idea qué puede pasar. Pero creo que para el mundo en general, y sobre todo para el tema impositivo en particular, creo que una derrota de Trump puede ser muy mala, claro, en este aspecto puntual. Sí, está bien. Ahora, te pregunto, ¿cómo es un paraíso fiscal para la persona que vive en el paraíso fiscal? En general son lindos lugares. La verdad que en general son lugares que son paraísos no solo fiscales, son paraísos en general. Mira, yo siempre digo que, digamos, si lo explico bien en el libro cómo fue la evolución, qué es lo que la OCDE llamaba paraíso fiscal, cómo eso ya no existe más, y un montón de cosas, y llego a la conclusión, comparando todos los países que hoy por hoy podés considerar paraísos fiscales, porque hay cosas muy diferentes. Tenés Islas Británicas, que son 20.000 personas en 60 islitas que tienen cierta dependencia con el Reino Unido, cierta, y Estados Unidos también es un paraíso fiscal para mí, que es de los más grandes del mundo, o el más grande del mundo. Entonces, cuando empezás a ver qué tiene en común Estados Unidos con BVI, con Panamá, con Jersey, con Suiza, con Nueva Zelanda, quizás con Uruguay, ¿qué es lo que tienen en común? Porque no es el sistema jurídico, hay países con el sistema anglosajón, otros con países con civil, no es el idioma, unos hablan español, otros hablan inglés, no es digamos, no es si son islas o no son islas, porque hay algunos que lo son y otros no es donde están ubicados, porque tenés salvo en Latinoamérica, si querés, si contamos Uruguay sí, pero si sacamos Uruguay o todo el Frente Amplio, Sudamérica es el único lugar donde no había paraísos fiscales, pero sí lo tenés en Europa, en Asia, en Oceanía, o sea, hay muchas diferencias. Si vos preguntás a mí qué es lo que tienen en común, yo digo son 4 factores. En primer lugar, y espero acordarme porque ya decís 4, sacás la manito, si no te lo haces un pelotudo. Primer tema son lugares con mucha seguridad jurídica. Un paraíso fiscal no puede no tener seguridad porque la gente lo que busca más que nada es seguridad jurídica. Gente me pregunta, che, ¿y Argentina si elimina los impuestos puede ser un paraíso fiscal? No por 70 años, punto. Seguridad jurídica. Segundo, son países que creen fervientemente y defienden la competencia fiscal. Hay algunos que cobran impuestos sobre la renta, Estados Unidos, la mayoría no lo cobra, pero el punto es que cobran, creen en competencia fiscal y creen en el derecho soberano de cada país de fijar sus impuestos como mejor les plazca. Y me voy a acordar los últimos 2. El tercero son países que protegen mucho la privacidad de las personas, que no es el mismo que ocultamiento, que opacidad, es privacidad. Es un derecho humano que merece ser defendido. Y en el caso de Latinoamérica, tiene una seguridad y la integridad física, inclusive. Y el último tema es el respeto profundo a la propiedad privada. Un país que tiene esas 4 características es un paraíso fiscal. Entonces, cuando preguntás vos cómo se vive bárbaro. ¿Cómo vivís en un país donde las reglas se respetan, claro, no te joden mucho con impuestos, tu vida privada es privada, tu propiedad es defendida? Vivís bárbaro. No estás pensando que si el acceso al home banking se te jodió el viernes a la tarde, si están especificando tu guita o te estás en un corralito, simplemente fue un error del sistema, nada más, y estás tranquilo. Sí, eso es verdad, eso suena terrorífico, pero eso es real argentino.
Vos te Es demoras real, 100%. una hora más de lo que sucede, del límite de tiempo que te dijeron para algo, y ya está. Vos estás buscando el arpón en el fondo de casa, la bandera argentina. Escuchame, yo en el corralito no perdí nada. ¿Por qué? Porque tenía muy poco. Y además, como estaba por casar en ese momento, usé toda la plata para hacer movimientos interbancarios o intrabancarios para pagar la boda. O sea que yo no perdí. Ahora, la sensación de que ibas al banco a buscar tu plata y no te la daban, yo todavía hoy, 20 años más tarde, y en Estados Unidos, voy a Wells Fargo, pongo la tarjeta, me dan la plata y siento por un microsegundo un alivio. Como Claro. si estuviera la posibilidad de que no me la den. Bueno, a ver, yo uso sistemas por ahí de transferencias para cobrar la plata y cuando demora, porque demora, es todo el tiempo que demora, por más que es una demora anunciada, te dice, mirá, un plazo de 48 horas, 24, lo que sea, la estoy pasando mal. Sí, sí. Porque sé que por cualquier cosa te la puedes retener. No, Sí, sí, no, es cierto. es cierto, yo creo que nada, ser argentino, ir a vivir a un lugar donde no te pasan estas cosas, debe ser una de esas cosas que pasivamente es liberador, pero no entendés por qué. O sea, vos vas al cajero y salís feliz y no entendés por qué. Si estoy feliz hoy, qué Sí, raro. aparte tu plata, es como que pone la moneda en la máquina y saca Coca-Cola. Gané. No, boludo, la pagaste, digamos. Bueno, a ver, te hago una última pregunta, que es, para vos, si tuvieses que recomendar a un pibe, creo que te la hice, pero la voy a volver a hacer, ¿qué estudiar? ¿Qué Claro, porque estudiar después para subí el video y queda la recomendación. claro, qué estudiar para que tenga movilidad? ¿Qué estudiar? ¿Qué es la carrera del futuro para vos? Para que no quede No, atrás, para que no sea reemplazado por una tostadora. yo creo que hay que ser consciente de que las máquinas cada vez van a tener una parte más importante que eh, en el proceso productivo de cualquier profesión, digamos. Yo lo tengo muy claro en mi carrera, he escuchado gente diciendo lo contrario y me cago de risa, digamos. El trabajo de abogado es recontra estándar. En mi caso, que me dedico a presión patrimonial, si vos ponés en una computadora las 5 o 6 razones por las cuales la gente planifica su patrimonio, es decir, problemas sucesorios, seguridad personal o integridad personal, falta de seguridad jurídica, tema impositivo, privacidad, listo, 5. Pongo las herramientas que tengo: testamento, trust, sociedad, mudanza internacional, seguro, fundación, y pongo el domicilio fiscal de la persona y alguna cosa más, seguro que una computadora va a dar mejor advice que yo, digamos. Sí, además lo cruzás con la base de datos de Digamos, distintos países y lo que está pasando a nivel mundial totalmente, y la base y antecedentes judiciales y temas de 100%, digamos. Y tenés aplicaciones que son marketplaces donde te ponen un contador de Jamaica con un abogado de Escocia y en 2 minutos ya está. Creo que el toque personal es importante, creo que el tema de contactos y demás es importante, y creo que uno tiene que tratar de justamente de agregar valor, digamos. El agregar valor cada vez se hace más difícil. Creo que en todas las profesiones hay gente que puede agregar valor y gente que no. Digamos, donde en mi profesión hay gente repetidora que está atrás del escritorio bajando contratos y escribiendo, y hay gente que trata de innovar un poco más. Yo trato de estar en el lado más creativo de la profesión, y de esa manera creo que tenés un poquitito más de futuro, digamos. Los primeros robots los van a reemplazar a ellos, y a mí me va a reemplazar un robot que venga un poquito después, digamos, el 2.0. Pero creo que, a ver, de vuelta, nosotros hoy tenemos tecnología que antes no usábamos. Yo cuando empecé a trabajar de abogado teníamos Telex, y me acuerdo las células eran con máquina de escribir, y la computadora nos reemplazó de alguna manera. Y Internet, me acuerdo que teníamos un mail que llegaban los mails al servidor del estudio y media hora más tarde se distribuían en todos los abogados. Hoy eso es ridículo pensar, pero todos seguimos trabajando, y creo que el tema es un poco si uno puede dominar esas herramientas para dar un mejor servicio, o si esas herramientas te dominan a vos porque sos malo, digamos, en o ese sea, sentido. sumar lo que la máquina no puede dar, por ejemplo, que es el trato humano. Sí, y sabiendo además las limitaciones. Yo creo que, a ver, hablamos antes de los bancos. O sea, hace, no sé, 30 años vos hacías todas las transacciones habidas y por haber en los bancos. Después vino el Banelco, después vino Home Banking, después las aplicaciones, después esto. Yo hoy piso un banco una vez cada 2 meses por Sí, algo muy nadie. puntual que tengo que hacer, digamos. Obvio. Digamos, y seguramente podría ni pisarlo, pero cada tanto quiero ver que está, digamos. Pero Por creo- argentino, creo que voy, no, lo vuelo. ¿viste? Ahora, de vuelta, yo hoy por hoy me junto con los clientes, reunión personalizada, creo que va a ser muy difícil modificarla con unos robots, Claro. pero seguramente cuando pueda escribir el trust, seguramente use más tecnología que la que estoy usando hoy, solamente la comunicación con el cliente, en el control que el cliente tenga de sus estructuras y sus activos, todo eso se va a innovar mucho. Creo que nosotros igual vamos a seguir interactuando. Quizás, ojo, quizás nuestros honorarios van a tener que bajar un poco porque hacemos menos el trabajo, pero vamos a poder hacer más trabajo a la vez Sí, para más pero, clientes. claro.
Pero también, o sea, baja la cantidad de trabajo que tiene que hacer uno, así que no está tan mal que bajen los honorarios, o sea que nada. Yo creo que en el caso mío puntual, que lo que puedo hablar, el tema de planificación patrimonial, creo que hoy por hoy es algo mucho más masivo, aun cuando no es masivo, pero es mucho más masivo que hace 20 años. Hace 20 años un trash armaba a una persona que tenía 20 millones de dólares y algún quilombo que resolver, y hoy por hoy un tipo de 2 palos también te hace un trash. Claro. Entonces, nosotros tenemos una cantidad de clientes mucho más grande que antes, y por ahí es eficiente que tengamos ayuda de la tecnología. Yo estoy recontra abierta, es una pelea que no podemos pelear, y si la peleamos la vamos a perder, con lo cual es un tema no es un tema de si va a pasar o no, sino de cuándo, y yo creo que la pandemia además aceleró mucho estas cosas. Entonces creo que los cambios son inminentes. Aún en profesiones muy viejas como la del abogado. Mirá que el abogado es todo lo contrario, si querés, el abogado típico, hay excepciones, no se me enoje nadie, pero digo, el abogado en general es bastante anti-innovación, digamos. Y el modelo de jefe, empleado, empresa grande también está cambiando. O sea, la mayoría de los trabajos modernos son de prestadores de servicio. Mira, yo tengo una empresa, digamos, somos 20 personas, 3 oficinas, obviamente hay relaciones jerárquicas, pero para mí si vos tenés que hacer que la gente labure porque vos sos el jefe y ordenaste, está frito, digamos. Hoy es mucho más colaborativo todo. Y si la gente no digo admira, pero si no cree en lo que vos estás proponiendo, y si no te ve trabajar, y si no ve que agregás valor, no se inspira y no labura, digamos. Entonces vos lo que tenés que hacer es inspirar a la gente a que labure, no obligarla por un sueldo, porque eso no funciona, es corto plazo. Sí, se sumó un meaning a lo que tenés que hacer. A diferencia de antes. Sí, está bien. Bueno, muchísimas gracias. Esta vez la hicimos más cortita, como la otra entrevista que la gente no vio. Pero. ¿Sabés qué? Vos sabés que las tenés que poner en algún momento, ¿no? Porque la gente, todos los comentarios de esta va a ser queremos. No, bueno, tu frase tiene mucho significado porque estoy en cuarentena. Pero. En algún momento la voy a tener que poner. Yo creo que sí, si no muero. Empiezo a matar gente, digamos. Pero, mi idea es terminar lo que estoy diciendo. Vos imaginate que estamos hablando. ¿Sabés que está bien? Porque las últimas 2 preguntas fueron muy solemnes. Iba a terminar muy pum para abajo. Sí, hay que entender de que nosotros cuando hablamos nos cagamos de risa. No es que no es, qué serio. Yo entiendo que los temas que estamos tratando terminan en un montón de pobreza y en muertos. Pero bueno, a ver, ¿por qué hacerlo aburrido? ¿Por qué hacerlo aburrido? Pará, gente, está el pibe muriendo. ¡Ay, quiero comida! Pero sos un mala onda. Aquel se murió con una sonrisa. Pero bueno, muchas gracias, de verdad. Y sí, yo voy a intentar editarlo ahora y lo subo ahora mismo, total. O si no, lo subo. Me parece bien. Si no, te empiezo a llamar mañana. Lo que sí voy a necesitar. Lo que sí voy a necesitar es una foto buena, copada. Que yo ya, si escribiste el libro, tenés como 45. Pero tiene que ser mía necesariamente. Sí. Bueno, sí, para los que no saben, Martina acá es una Instagramer. Así que mandame una de esas fotos que te llevaron a la fama. Es una influencer. Mandame una foto copada. Te mando una bikini, no te preocupes. No, mandame una de espalda, así no se te ve la cara. Mandame alguna foto tuya copada, entonces yo hago la portada y ya puedo subirlo entre hoy y mañana, que te sale sube un día. No sigamos hablando porque es la semana que viene. Puedes decir, no, pero el tema ya no es actual, hay que hablar de otro libro. No, es por suerte, ves, estuve más inteligente y toqué temas atemporales. Ni mencioné. De hecho, no sabemos en qué fecha estamos. No, es más, podemos tirar a futuro, cosa de confundirme, ¿entendés? Por ejemplo, están por expropiar Sancor, esa que sabés que va a pasar, pero no va a pasar. No tienes idea, pero después claro. Le suban para ahí. Claro, sí. Por ejemplo, muy malo el gobierno de Máximo, muy malo. La verdad que ahora todos extrañamos a Alberto. Puedo seguir tirando así. A mí no me importa que yo estoy en Miami, vos si querés deprimir en la audiencia, no hay problema. Claro, no, la verdad que como yo te digo, estoy de acuerdo con Mirta cuando dijo que el gobierno de Máximo fue malo. Pero bueno, nada, de verdad, muchas gracias y todo esto obviamente también va a la entrevista porque, fuck you, porque no.
Y me había quedado un chiste afuera. Pero no pasa en la previa. Me había quedado un chiste afuera que era la parte donde vos lías el banco. Y o sea, y adentro seguramente había dos de seguridad diciendo, what the fuck is that guy doing? Y el otro decía, ah, es argentino, no te hagas drama. Vienen cada 2 o 3 días a oler el banco, no te preocupes. Es normal, digamos. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos y hasta la próxima. Cuídate, dale. Muchísimas gracias, enojados, coléricos, iracundos, berserkers. Es gracias a ustedes que yo puedo seguir haciendo esto. Soy un tipo enojado que está cansado que le robé el estado, que a mi libertad